y María Idalia Gómez. En Aristegui Noticias. Anabel, buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, Maridalia. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Carmen, Anabel, audiencia. Muy buenos días. Bien, gracias. Buenos Carmen. días a las dos. Un montón de temas. Nos proponen ustedes varios temas muy relevantes. Esperemos que nos dé tiempo para todos ellos, pero propongo iniciar, Maridalia, con alguna cuestión, con cuestiones que tú tienes en esta mañana para compartir relevantes. Estás comentándonos sobre el sistema aeroportuario y seguridad en nuestro país y también estas negociaciones de México con Estados Unidos. ¿De qué va esta historia, Maridalia? Carmen, justo la presidenta, cuando daba cuenta sobre la reunión con Donald Trump, dijo una frase por ahí escondida, en donde decía que se habían reunido las autoridades mexicanas con las autoridades correspondientes en sistema aéreo y incluso con el tema de ¿Se congeló solo para mí o para todos? Y esto significaba que iban muy bien las negociaciones, dijo entonces, los acuerdos que se tenían. ¿Qué está pasando en el aeropuerto y en el sistema aeroportuario en materia de seguridad, Carmen? Bueno, después de varias semanas de estar buscando información con diferentes contactos en el sistema, pues resulta que tienen varios problemas. Recordaremos que nos bajaron de nivel en la seguridad por problemas que no se estaban atendiendo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, estas medidas que se levantó y que se volvió a tener el nivel de seguridad óptimo, según la OASI, bueno, pues ahora está en riesgo nuevamente. ¿Por qué está en riesgo? Por tres razones, Carmen. La primera, sí se han atendido las temas de seguridad que tenían que ver con los exámenes médicos, la actualización de licencia, las supervisiones, varias cosas verdaderamente de importancia. Sí se han atendido, pero la falta de dinero está provocando que no se tengan cubiertas las plazas completas y se está fomentando el que se hagan tiempos extras en diferentes áreas, en el tema de pistas, en el tema de la seguridad interna, pero también en el tema de la torre de control. Y eso al menos ha provocado las alertas y provocó las alertas. Ahí le pasaba a Olivier un video que salió en TikTok, pero que ya lo verifiqué, que es real, que estuvieron a punto de estrellarse un avión Delta que iba a despegar con una de Aeroméxico que iba a aterrizar. Esto ocurrió hace apenas unos días en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cuál fue el error? Fue un error humano, aparentemente en las primeras investigaciones, sobre las personas de torre de control, porque son personas que tienen que tener dos horas de trabajo y una hora de descanso, más o menos, por la tensión y el trabajo tan estricto y tan riguroso y tan sensible que debe tener esta operación. Y bueno, pues como no se han cubierto las plazas suficientes porque no hay dinero, entonces ha habido varios incidentes. Este fue el más reciente, de acuerdo a lo que me confirman distintas fuentes de aeroportuarias. Bueno, ¿qué más hay en ese problema? Bueno, pues hace 15 días más o menos, desde Estados Unidos llegó una amenaza de parte del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, que decía que está incumpliendo el acuerdo de transporte aéreo. ¿Esto a qué se refiere? A la disposición de slots, que es un tema que normalmente se atiende a nivel empresarial y aeroportuario. Pero desde la época de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno se metió a tratar de distribuir estos slots. De hecho, hay reuniones, 2 reuniones al año en donde se definen cómo cómo van a ser las llegadas, las salidas de las diferentes líneas, cuántos espacios tienen para aterrizar los aviones, que serían básicamente los slots, y entonces tener esta movilidad. Y con eso planean todo su año, tanto de carga, de insumos como de personas. Y entonces esto ha participado el gobierno, lo cual ha molestado mucho a las empresas, pero está causando problemas en cuanto a la organización.
Y aquí lo que comenzó a estar en riesgo fue algo todavía más allá, no solo el tema de seguridad, sino adicionalmente algo que puso sobre la mesa la empresa Delta. El riesgo de que romper su asociación con Aeroméxico, algo que no se ha dicho. Romper esta asociación significaría prácticamente la quiebra del sistema aeroportuario en materia económico, porque ninguna empresa mexicana hoy día tiene la capacidad suficiente para sobrevivir con todas lo que tiene que pagar y todo lo que tiene que resolver. Pero además eso le permite a México volar a todas partes del mundo. Este tipo de asociaciones, esto le permite, lo cual entonces podría colapsar y podría condicionar los vuelos. Por eso hubo esta reunión urgente que mencionó por ahí la presidenta en la mañanera de ayer que dio, y que dijo que iba en muy buenos términos, y en efecto, sí hay muy buenos términos. Ha tenido que reorganizarse el gobierno mexicano para no intervenir tan directamente en el tema del reparto y organización de los slots, que esto permitirá y tranquilizará o podría tranquilizar para el próximo año la planificación de las empresas aeronáuticas. Y por el otro lado, que ya se puso sobre la mesa también, es la seguridad. Pero cuando hablamos de los riesgos en el tema del aeropuerto de la Ciudad de México y que podría afectar a la seguridad, no solo sería la Ciudad de México. Todas las sanciones que se imponen cuando se trata de seguridad son a nivel país. Y esto es lo que también ha estado en riesgo en los últimos días. Y cierro con esto para no robar más tiempo a ustedes, es que son todas las rendijas que el gobierno de Estados Unidos está encontrando y buscando y encontrando para presionar a México, para poner las canicas a su favor en todos los sentidos y para limpiar lo que ellos consideran que es prioritario para su agenda. Y este es uno más de los temas que están en la mesa y que se están negociando intensamente por parte de México, pero que además las autoridades de Estados Unidos están investigando, y esto tiene que ver con los cárteles, los grupos criminales, también el sistema aeroportuario mexicano, sobre el aterrizaje y la salida, no solo de los grandes aeropuertos, sino de aeropuertos, tres en específico en este momento: Sinaloa, Morelos y Estado de México, porque han detectado que ahí son puntos de conexión muy importantes, no solo para el tráfico de drogas o insumos, sino para la llegada y salida de grupos criminales, incluso que Estados Unidos identifica, incluso vinculados con Venezuela y con Irán. Y hasta aquí dejo esta participación porque este es el combo, digamos, en materia aeroportuaria que quería comentar, Carmen, en exclusiva. Más ni menos, pues sí es fuerte lo que nos dices, es importante lo que estás aquí planteando sobre el sistema aeroportuario y la seguridad en temas delicados, sin duda, y las negociaciones que mencionas estarían ocurriendo entre Estados Unidos y México en este sector tan relevante. Y bueno, temas hay muchísimos, Anabel. Déjenme dar un giro de 180 grados porque Anabel Hernández está siguiendo de cerca un caso que nos ha sacudido. Es el caso de la maestra Irma Hernández. Todo lo que involucra esta historia, Anabel, ¿qué estás viendo aquí? Bueno, Carmen, para poder entender cómo es que la maestra Irma Hernández termina privada de su libertad por un grupo armado a plena luz del día, ahí en este municipio de Veracruz, y después aparece registrando un video hincada entre 10 personas con armas largas de la delincuencia organizada que pertenecen al Grupo Sombra. Habría que dar un largo contexto de cómo es que la profesora llega ahí, cómo es que Veracruz se convierte en esta tierra donde los taxistas, donde comerciantes, donde pequeños empresarios y grandes empresarios son sujetos a extorsión. Y esa historia, pues,
comienza, por supuesto, desde hace muchos lustros, como ocurre en la situación que estamos viviendo en México, no es la consecuencia de un sexenio, de dos, ojalá, porque entonces sería un problema menos arraigado y podría tal vez limpiarse. Estamos hablando de lustros, de sexenios, de decenios, de descomposición, de que los carteles, organizaciones criminales han ido creciendo, devorándose a México. No hay otra manera de decirlo, no hay otra ecuación, sino por la colusión de autoridades del más alto nivel. Bueno, uno de los últimos gobernadores de Veracruz fue el señor Cuitláhuac García Jiménez, que él entra como gobernador en el 2018, en la misma elección presidencial que gana López Obrador como presidente en 2018 por Morena, pues también el señor Cuitláhuac gana en Veracruz. Y es así como se rompe una racha de gobiernos del PRI y el PAN, que sabemos fueron muy corruptos, sabemos, tienen largos antecedentes los políticos de ahí, de esos partidos, con vínculos con la delincuencia organizada. Entonces intuyo, que la gente en Veracruz pues pensó, bueno, votamos por esta tercera opción política y veamos cómo nos va. ¿Y cómo les fue? Pues les fue terrible, porque por desgracia, durante el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, pues las cosas empeoraron. Me puse a revisar, Carmen, diferentes documentos de los centros de fusión de inteligencia, los llamados CERFIs, que fueron a los que los periodistas hoy tenemos acceso gracias al hackeo de Guacamaya Leaks, que son parte de estos millones y millones de documentos que lograron hackear de la Sedena. Bueno, pues me puse a buscar, ahora sí que a navegar dentro de todos estos millones y millones y millones de archivos para tratar de encontrar cuáles son las raíces del grupo Sombra, que es el que finalmente arrastra a la maestra, la somete, la humilla, la pone hincada para dar una lección a los demás y después termina matándola. Bueno, pues este grupo Sombra tiene una larga historia desde el 2015, desde el gobierno del 2015, también durante el gobierno de Yunes estuvo ahí, impune, ¿no? Y después tenemos la llegada de Cuitláhuac García Jiménez. De acuerdo a los documentos que encontré en Guacamaya Leaks, el señor Cuitláhuac García Jiménez, exgobernador de Veracruz, que hoy es miembro del gabinete de Claudia Sheinbaum, porque de estas cosas, Carmen, que imagino los veracruzanos estarán preguntando, bueno, ¿y qué méritos tiene el señor Cuitláhuac si nos dejó ahí en manos del cártel del cártel Golfo, en manos del grupo Sombra, en manos del cártel Jalisco Nueva Generación? Hay al menos 7 organizaciones criminales que se reparten Veracruz pues como si fuera su propio feudo, ¿no? Se preguntarán los veracruzanos cuál es el mérito del señor Cuitláhuac que la señora Sheinbaum lo haya nombrado a principios de este año titular del Centro Nacional de Control de Gas Natural. Bueno, pues de acuerdo a los documentos que obtuve del CERFI Sureste, el señor Cuitláhuac García Jiménez, como ocurre en muchos estados de la República, estaba coludido con una de las organizaciones criminales de ese estado y recibió al menos 1.5 millones de pesos en sobornos. Estamos hablando de que de acuerdo a las intervenciones telefónicas que se hicieron, estaba coludido con un señor llamado Luis Aarón Morales Gómez, alias El Capitán, que es identificado por el CERFI, no en un documento, no en 2, en al menos 3, 4 documentos, como líder de una célula dedicada a la comercialización de armamento y capacitación a integrantes de la delincuencia organizada en Veracruz. Bueno, pues este sujeto, de acuerdo a las intervenciones telefónicas que se hicieron en 2020, 2021, le habría pagado a el señor Cuitláhuac García Jiménez, siendo gobernador, un soborno de al menos 1.5 millones de pesos, nada más y nada menos pues para poner su propio narcocampo de tiro, para que las organizaciones criminales pudieran entrenarse mejor para someter a la población como estaba la maestra en aquel terrible video. Entonces, cuando uno se pregunta
cuando le preguntaron el 25 de julio a la señora Sheinbaum que qué pensaba del tema, pues parecía muy molesta, ¿no? Periodistas le preguntaron, al menos 3 periodistas le preguntaron en esta conferencia de prensa, ya que había circulado este video, ya que se había encontrado el cuerpo de la maestra muerta, le preguntaron que qué opinaba, y decía, no, necesito esperar, no sé cuáles son las causas, cuál es el contexto. Dice, no conozco el contexto en el que pasó. Bueno, pues si no conozco el contexto, pues para eso está el CERFI. Y el CERFI tiene acceso la Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el CNI, la Marina, etcétera, etcétera. Hay un montón de organizaciones, de instituciones del país que tienen acceso a ese CERFI y a esa información que estoy dando. Bueno, si la señora Sheinbaum no quería reconocer el contexto, pues qué mal, porque es justamente ese contexto del que nadie quiere hablar. El contexto donde no solo el PRI, no solo el PAN, sino también los gobiernos morenistas coludidos con la delincuencia organizada, que crea este contexto, que crea este ambiente para esa infame tragedia de la maestra. Sí, es un tema sumamente grave y bueno, pues quedó el tema también como un elemento adicional de la exposición pública de esta muerte de la maestra, pues el asunto de qué murió, ¿no? Al final de cuentas estaba el reporte de la gobernadora, esta declaración de la gobernadora de esta semana que se ha destacado mucho. Déjame, Anabel, Maridalia, recuperar este momento. ¿Qué dije? Es de miserables. Es de miserables a una familia enlutada, que hay una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo. Pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley. Aquí está. Aquí está. La maestra fue violentada. Después, eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar. Y yo me asumo como lo que soy. Yo soy la gobernadora de Veracruz y la responsable del Estado. Y voy a dar cara siempre. Siempre voy a dar cara. En los hechos buenos, en los hechos malos, y todos los días trabajamos. Pues es lo que dijo la gobernadora Anabel de este caso tan lamentable que, bueno, nos ha llevado a todo un territorio muy, muy grave. Mira, Carmen, justamente desde la ficha de desaparición, porque su familia inmediatamente cuando se la llevan, si no me equivoco, fue el 18 de julio, que la privan de la libertad, este grupo armado, ante los ojos de todo el mundo, los hicieron a plena luz del día, en un lugar céntrico de este municipio de Veracruz, y se la llevan. Inmediatamente su familia fue a presentar una denuncia de desaparición, como son tantas y tantos, decenas de miles que existen en México, ¿no? Más de 123,000, más de 125,000 desaparecidos en México, ¿no? Bueno, pues fueron a levantar esta familia su denuncia de desaparición, y justamente en la ficha de la persona desaparecida, en este municipio del Álamo, si no me equivoco, aparece que ella tenía un problema de salud. Aparece ahí advertido. Lo que hay que también señalar es que, de acuerdo a una conferencia de prensa, no sé si es esta misma que ustedes están reproduciendo o una anterior, la persona que hizo la necropsia, que revisó el cuerpo interna y externamente de la profesora, y como cuando dice la gobernadora fue violentada, pues sí, fue brutalmente golpeada. Eso es lo que dice el que le hizo la autopsia. Dice que es terrible, o sea, dice que es horrible la manera en que la golpearon. Dice, habla de palabras, no especifica, y tampoco es necesario decirlo, uno puede entender, ¿no? Cuando alguien dice fue terriblemente golpeada, uno puede comprender las cosas, ¿no? Me parece que evidentemente si la maestra no hubiera sido levantada, si no hubiera sido obligada, si no hubiera sido golpeada, pues muy probablemente no muerte. Evidentemente se trata de un homicidio, independientemente biológicamente qué es lo que haya pasado, ¿no? Es cuando
una persona muere por asfixia, pues dirá la gente, pues colapsaron sus pulmones. Sí, pero colapsaron sus pulmones, pues porque estaba la persona siendo torturada, maltratada, etcétera, etcétera. Entonces, habría que entender este contexto de la maestra fue asesinada. Pues ahí está este caso que es muy, muy fuerte y te aprecio mucho, Anabel, que nos estés poniendo estas informaciones tan delicadas. Les propongo, Anabel, Maridalia, les pido que nos tengan un poco de paciencia porque necesitamos hacer un corte. Saludos a las estaciones en el país de Grupo Radio Centro y gracias a quienes están siguiendo el programa en aristeguinoticias.com, pero hacemos un alto en el camino porque hay que dar cuenta de lo que está ocurriendo con el caso Israel Vallarta. 20 años después... También. 20 años después estamos viendo cómo se está determinando judicialmente una libertad inmediata. Ahora mismo le contamos y volvemos con ustedes. No sé si quisieran comentar algo sobre el caso Vallarta brevemente, porque estamos frente a un caso histórico. Al final de cuentas estamos, Maridalia, en una historia de muchos capítulos, de muchos momentos y que exhibe descarnadamente pues el tipo de cosas que pueden ocurrir en un país como el nuestro. 20 años después está a punto de salir Israel Vallarta. ¿Qué te dice, Maridalia? Bueno, solo diré algo breve porque es un caso pues que ha ido y venido demasiado, que puede poner en la mesa muchos cuestionamientos en todos los sentidos, desde las injusticias como los excesos también. Quiero decir, por ejemplo, que este es el caso que encumbró a Arturo Saldívar dentro de la Corte y que este efecto corruptor que llamó y que denominan y que parecía algo tan novedoso, pues no se volvió a ocupar prácticamente en la Corte. Digamos que lo sacó, lo usó y lo volvió a guardar. Y bueno, pues es siempre he comentado que a mí me parece que Saldívar fue construyendo su imagen, una imagen de progresista, de gente revolucionario de las leyes, de avanzada, pero pues fue una construcción para convertirse finalmente como presidente de la Corte, pues por todo lo que ya hemos visto y conocido. Y también solo mencionar como contexto que esa misma juez de la que se refería la abogada, pues fue la misma que sentenció a la hermana de Xóchitl Gálvez a 89 años y que hoy día, en este año, justo está en revisión esa sentencia. Eso solamente como contexto, más allá de, pues ya la abogada explicó todo lo demás, pero sí es un caso que estará para la historia y para el análisis jurídico de los conocedores. Sin duda, Anabel, qué caso, qué historia, ¿no? Sí, yo tuve acceso a la carpeta, al expediente criminal del caso Cassés de Israel Vallarta en 2006, 2007. Tuve la oportunidad de revisar todas estas pruebas irrefutables de tortura a Israel Vallarta, más allá de lo que vimos en televisión, en vivo y en directo. Incluso Israel Vallarta fue vejado de todas las peores maneras posibles en que puede ser violentado un ser humano. Y incluso su esposa, él mismo desde prisión me mandó diferentes cartas denunciando todo esto, tratando de que alguien lo escuchara, ¿no? Y finalmente, pues creo de manera tardía, se fueron los principales 20 años, su juventud se fue ahí, refundido en la cárcel. Y yo haría la reflexión que tiene que ver con lo que comenté hace un momento en Veracruz y que tiene que ver con el punto nodal de por qué México vive sumergido en la inseguridad, por qué aumentan los homicidios, por qué los carteles de la droga actúan impunemente. Pues porque tenemos instituciones corrompidas muy, muy, muy internamente, porque aquellos corruptos son los que llegan a los grandes puestos, no la gente honesta, porque no hay duda que en las instituciones y en todo, en el gobierno mismo, en todos los partidos, etcétera, etcétera, siempre habrá gente, pues por supuesto, honesta, pero que nunca llegan a los niveles, a los cargos máximos de poder, pues porque pareciera que en México desde hace muchos sexenios fuera un requisito indispensable, como el del señor Cuitláhuac, ¿no? Que ahora es un funcionario del gabinete de Claudia Sheinbaum, pareciera ser requisito indispensable ser corrupto. Uno de los principales artífices de esa infamia cometida
contra Israel Vallarta y Franz Cassé es Luis Cárdenas Palomino. Aparece ahí, él es el que abre la puerta al grupo de cámaras del noticiero matutino de Televisa, ¿no? A la cuenta de 1, 2, 3 y comenzamos el show, ¿no? Él es el que abre la puerta. Este sujeto que mientras violentaba, golpeaba a víctimas, al mismo tiempo iba y estiraba la mano mendigando dinero al cártel de Sinaloa, a los jefes del cártel de los Beltrán Leiva, a los jefes del cártel del Mayo, al Chapo Guzmán, cuando todos esos estaban aliados en una sola federación. Y hoy tenemos a muchos de esos policías corruptos que estuvieron ahí en esa cofradía de la AFI en aquel momento. Esto ocurrió en el sexenio de Vicente Fox, esa cofradía de la AFI, y que después se pasaron a la cofradía de la Secretaría de Seguridad Pública Federal con Felipe Calderón, después a la cofradía de la Policía Federal o de la Agencia de Investigación Criminal en la PGR en los tiempos de Enrique Peña Nieto, y que hoy están en la cofradía. Muchos de ellos están dentro del equipo de Omar García Harfuch. Omar García Harfuch es justamente el pupilo de Luis Cárdenas Palomino. Entonces, cuando uno se pregunta por qué en México no se resuelven las cosas, por qué en México estas estrategias supuestamente muy sesudas y bien planteadas, ¿por qué no funcionan? Porque el gobierno, los gobiernos, sea PRI, PAN, PRD, Morena, insisten en estar utilizando a la misma gente equivocada, dándoles tareas prioritarias para el país. Mucha de la gente que fue parte de la AFI, que fue parte de ese operativo, que lo aplaudió, que estaban felices ahí en ese supuesto gran operativo contra los secuestradores, pues hoy están todavía en el gobierno, Carmen. Y es ahí donde los periodistas necesitamos tener memoria y necesitamos estar recordando siempre. No son personajes aparte, no, esa época ya pasó, no. Ellos están latentes, ellos están ahí, ese grupo de narcopolicías, ese grupo de policías torturadores, ese grupo de policías que para supuestamente fingir que daban buenos golpes, atrapaban a inocentes y dejaban correr y huir a los culpables, ¿no? Pues ese grupo sigue ahí en el poder. Ni más ni menos, es todo un tema, es un retrato muy crudo, muy descarnado de lo que puede ocurrir en un país como México. Y bueno, pues entramos en la recta final de la mesa. Les aprecio mucho a las dos que se hayan detenido también en este caso, porque al final de cuentas está sucediendo en estos momentos. En cualquier momento saldrá Israel Vallarta. Supongo que dará algunas palabras, tendrá algo que decir una persona como Vallarta, que pues vio cómo su compañera Florán Cassés logró el amparo de la justicia en la Corte Suprema, y por angas o mangas él se quedó en la cárcel muchos años después. Al final es una historia de esta naturaleza y con unos con una serie de cosas muy delicadas. Nos está enviando la propia abogada Sofía de Robina ya la resolución judicial. Déjenme detener aquí un segundo para que pueda yo aquí compartir con el público y con ustedes, desde luego, lo que dice, cómo lo dice la resolución judicial en este momento de la mañana, para que entonces tengamos la manera directamente en que se expuso el tema por parte de la jueza que resolvió. Resuelve, primero, se absuelve, sí es la palabra absuelve, se absuelve a Israel Vallarta Cisneros. Deme un segundito aquí. Deme un segundo aquí que aquí se... A ver, aquí lo tenemos. Se absuelve a Israel Vallarta Cisneros de la acusación formulada en su contra por parte del agente del Ministerio Público de la Federación por los delitos de 1, delincuencia organizada previsto en el artículo 2, fracción quinta, y sancionado en el diverso 4, y bueno, pues ahí se le absuelve de delincuencia organizada. Más adelante, ¿lo corremos? 2, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de SSM, previsto y sancionado con el artículo 259. También está aquí especificado que se le absuelve de la acusación de secuestro. Si corremos la información, también podemos leer que se está pues absolviendo a Israel Vallarta de estos delitos, particularmente de delincuencia organizada y de secuestro. Entonces, bueno, pues estamos viendo cómo 20 años después la justicia determinó lo que está ahora conociéndose sobre este caso. Así que estamos frente a una historia
tremenda que nos remite a muchas historias. Recordamos todos y todas el montaje televisado. Ahí empezó la historia, cómo se transmitió en Televisa la presunta captura de unos personajes que eran Israel Vallarta y la señora Florán Cassés, que fueron acusados de secuestro y que en la transmisión misma se veía cómo estaba siendo sometido el propio Israel Vallarta. Todas esas imágenes ocurridas tantos años después están cayendo a nuestra memoria de manera agolpada, digámoslo así, porque este es un caso que involucra muchísimas cuestiones y por supuesto de todo esto seguiremos hablando. Por lo pronto está aquí la sentencia, gracias a Sofía de Robina, esta gran abogada que ha llevado este y otros casos como defensora de derechos humanos, ahora en la propia Institución Federal de Defensoría Pública, y que nos ha dado los detalles precisamente de todo esto. Así que ahí está la historia Cassés Vallarta, Vallarta Cassés, ambos ya en libertad o a punto de Vallarta de obtener su libertad. Nos despedimos y les propongo recuperar uno de los temas que ustedes mismas proponen y que tiene que ver con Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación, hoy senador de la República, quien fuera gobernador de Tabasco y que está envuelto en un escándalo a raíz de que está alguien que colaboró consigo, prófugo de la justicia, y todo lo que ha ido ocurriendo en los días. Maridalia, ¿qué decir esta mañana de viernes sobre la situación del señor Bermúdez Requena y el punto en el que se encuentra en este momento Adán Augusto López, una figura principal del llamado movimiento de transformación, figura muy cercana al hoy expresidente López Obrador? ¿Qué decir del caso, Maridalia? Antes, Carmen, solo rapidísimo, mientras leías la resolución judicial, pensaba también en las víctimas. Al final de cuentas, sí hubo secuestrados y ahora no hay personas secuestradas y ahora no hay ningún detenido culpable responsable de ese secuestro. Entonces, también es una explicación que el Estado mexicano tendrá que dar sobre eso. Bueno, en el caso de Israel Vallarta. Bueno, en el caso de Adán Augusto López, bueno, aquí tenemos información que quería compartir con ustedes, porque a partir de que surgió todo lo que ha surgido y que se ha publicado, además se ha aportado por parte de los medios diferentes nombres y datos. Nosotros lo publicamos en 2013, cómo estaba vinculado Tabasco con la barredora, y dábamos los nombres en su momento. Bueno, en el caso de Hernán Bermúdez Requena, no es un objetivo de Estados Unidos desde hace bastante tiempo. Es un objetivo en donde no solo él es el personaje operador, pero estoy en la posibilidad de decirte, Carmen, Anabel, la audiencia, que Estados Unidos está investigando, comenzó las investigaciones y los vínculos desde 2020, al menos, sobre Adán Augusto, el ex secretario de Gobernación y también ex gobernador. Y lo hizo por las diferentes visitas que hacía Estados Unidos y de las diferentes relaciones y cómo seguían operaciones desde Centroamérica y cómo se habilitó la zona de Palenque para el tráfico. Desde ahí empezaron las investigaciones. Y ahora que Donald Trump ha pedido a las diferentes agencias que reúnan toda la información disponible sobre los posibles objetivos prioritarios para México y otros países, por supuesto, en el caso de Adán Augusto, su nombre ha aparecido. Y su seguimiento se enfatizó en varios de los viajes que hizo para visitar a sus hijos en Boston, pero también porque tiene un departamento en el estado de Texas y porque ahí justo pudieron intervenir aparentemente sus teléfonos, y entonces empezaron un seguimiento hacia sus contactos, hacia sus relaciones políticas y también política criminales que, sabiendo o no sabiendo, como ha dicho, tenía, y que llevaron al Estado y a toda la franja sur a una operación, pero no solo de narcotráfico. Eso es muy importante. Estados Unidos no solo investiga narcotráfico, investiga
tráfico ilegal de animales para carne, tráfico de personas y también, evidentemente, el tráfico de drogas. Esto es donde se concentra la investigación sobre Bermúdez Requena, pero también involucra a Adán Augusto, pero más atrás. También Arturo Núñez Jiménez también está siendo uno de los nombres que aparece en las investigaciones de Estados Unidos. Y del exgobernador también Carlos Merino Campos, hoy funcionario de ASA en el aeropuerto, que es otra parte de la investigación, como mencionaba, sobre el aeropuerto, y que también está saliendo en las investigaciones que tiene Estados Unidos y los objetivos prioritarios. Junto con Adán Augusto apareció un hombre que es José Antonio de la Vega Domínguez, que es un personaje que ha estado ligado desde muchos años al exgobernador, incluso cuando estuvo en París, compartieron allá la beca, los estudios en París, que tuvo Adán Augusto, también los tuvo José Antonio, lo trató de designar subsecretario cuando fue secretario de Gobernación, pero Andrés Manuel López Obrador no se lo permitió, pero sin embargo siguió como operador. Al menos esos son los datos que de las investigaciones están asomándose en este momento por parte de Estados Unidos. Y no solo se trata de la barredora en sí, la barredora es un nombre que adquiere el Cártel Jalisco Nueva Generación con estos nuevos rostros que se va transformando y transmutando o aparentemente transmutando el Cártel Jalisco, sino aparece desde los Zetas, desde la llegada de los Zetas a Tabasco. Es desde ahí donde Estados Unidos está siguiendo estas investigaciones, que está llevándolo a otros personajes en Chiapas, pero también a los nombramientos que ha tenido, que ha intervenido o que intervino Adán Augusto en aduanas, en aeropuertos, en comunicaciones y transportes, incluso en el SAT, por supuesto, a través de su familia, y de estas operaciones que se estaban haciendo y de las que ha ido y dará cuenta Estados Unidos a México. Aquí también se aparece en el nombre del exgobernador Leonel Cota Montaño, por ejemplo, y también del hijo del presidente Andrés López Beltrán. Bueno, estas investigaciones de las hipótesis que se están manejando de trabajo es que no necesariamente le interesa a Estados Unidos tener a todos estos personajes presos allá. Sí les interesa dirigirlos y ubicarlos, incluso exhibirlos si es necesario. De hecho, están haciendo un recopilado de todas las visas que van a eliminar de mexicanos que tengan algún tipo de relación directa o indirecta con grupos criminales, no solo narcotraficantes, y están hablando de por encima de 250,000 visas. Este número es uno de los tantas informaciones que están... ¿250,000? Así es. ¿No 250, 250,000? 250,000. Algunas viejas, algunas pasadas, algunas de personas que se fueron a tener hijos allá y que regresaron y que quieren tener la doble nacionalidad, pero no la tienen, solo tienen permisos. Están haciendo un análisis exhaustivo, muy exhaustivo, y sobre todo los que tienen relación con Venezuela. Tienen diferentes factores, desde los que tienen relación con Venezuela, con Cuba, por las relaciones criminales con grupos criminales, por fraudes cometidos hacia intereses estadounidenses. Es una lista que están alimentando las diferentes dependencias estadounidenses. Cuando me dijeron la cifra, la tuve que verificar 2 veces y seguiría verificándola, Carmen, porque parece realmente exorbitante, pero pues es todas estas rendijas de las que yo hablaba que Trump está utilizando. Cuando me refiero a que Donald Trump no quiere a todos estos personajes detenidos en sus cárceles y que probablemente por eso solo las saque en las listas de OFAC y no necesariamente lleguen a juicios criminales, es porque quiere que México sí los procese y les va a brindar toda la información, y de acuerdo a esa buena voluntad y esos acuerdos de seguridad a los que se está refiriendo Donald Trump, son parte de estos, son precisamente la información que comparta, qué tanto va a actuar México sobre esos blancos específicos con información proporcionada por Estados Unidos, recabada en los últimos 10 años, porque no solo son en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también abarca muchos años más. Por eso ha brincado por ahí el nombre de Enrique Peña Nieto, eventualmente el nombre de Felipe Calderón,
porque son nombres que se están recopilando para entregárselos a México, para determinar qué va a hacer México en materia de justicia, o si no, va a tener que actuar Estados Unidos sobre ellos. Digamos que cierro con esto. En este caso específico de Hernán Bermúdez Requena, hoy prófugo, es solo una punta del iceberg de toda una operación estadounidense y también que México va a tener que hacer. Digo, esto no demerita lo que está haciendo, por supuesto, Tabasco, por supuesto, esto lo hizo independientemente, pero a partir del surgimiento de este nombre es que Estados Unidos está sacando también su información sobre estos casos y veamos qué puede hacer México, hasta dónde llegan estos vínculos, estas relaciones. No es única, hay empresarios, hay deportistas, hay políticos, por supuesto, en esta asociación de nombres prioritarios para Estados Unidos vinculados a fraudes o a grupos criminales, Carmen. Y no necesariamente, y aquí creo que sería bueno comenzar a decirlo, cuando decimos cárteles ya no solo nos referimos a cárteles de la droga, sino también grupos criminales que están ya operando, así como lo hemos dicho con el huachicol, con trata de personas, con tráfico de armas, con una serie de multioperaciones que son los objetivos estadounidenses, Carmen. Con eso. Anabel Hernández, ¿cómo te despides esta mañana de viernes? Bueno, Carmen, confirmando la información que está dando Maridalia, fue uno de los temas abordados hace poco más de un mes en el podcast Narcosistema. Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos tiene investigaciones pues abiertas contra bastantes políticos, ¿no? De todos los partidos políticos, ¿no? Pero a mí en ese momento lo que más me llamó la atención por la información que pude corroborar con diferentes fuentes es que los 3 coordinadores de la campaña de Claudia Sheinbaum, porque además hay que recordar eso. Estamos hablando de una Adán Augusto López, sí, que fue gobernador de Tamaulipas, fue secretario de Gobernación 3 años con Andrés Manuel López Obrador, pero fue coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum, la campaña presidencial que la llevó al poder. Tal vez sea por eso que es muy incómoda la situación, pero pues ahí sigue de líder de la bancada de Morena en el Senado. Pues porque cómo investigar, y esa es parte de lo que yo comentaba desde el tema de Cuitláhuac, la parte nodal, el nodo del problema es que son las propias autoridades las que se coluden, las que protegen por corrupción y diferentes intereses a los grupos de delincuencia organizada. Además de Adán Augusto, el gobierno de Estados Unidos está investigando a Gerardo Fernández Noroña y a Ricardo Monreal. Hay otras listas, otros nombres, pero a mí me llamó muy poderosamente la atención que particularmente, además de las posiciones políticas que cada uno de los 3 ha tenido, fueron coordinadores de la campaña de Claudia Sheinbaum. Aquí la señora, hoy presidenta, tendría que explicar, a lo mejor no a nosotros, a lo mejor en las llamadas con Donald Trump, ¿no? ¿Cómo es posible que se le haya colado como coordinadores gente que está siendo investigada? Dice Maridalia que desde el 2020, yo lo que podría confirmar a la audiencia es que desde el 2019 al 2022, el CERFI, de nueva cuenta, no es que los mexicanos no sepan. Qué bueno que, como dice Maridalia, Donald Trump le va a entregar la información de Estados Unidos, fluirá al gobierno de México, pero es uno de estos actos de tremenda hipocresía y de doble cara. El gobierno lo sabía. Están ahí, y lo publiqué la semana pasada en Narcosistema, están los documentos del CERFI. Hernán Bermúdez no era un lobo solitario, no era un pobre hombre que tenía que esconderse en lo oscurito para hacer sus acuerdos con la delincuencia organizada. Era parte de una estructura. Y la cabeza de esta estructura, o al menos en ese momento en Tabasco, el mando, dijéramos, el mando, el político con mayor nivel, que estaba de acuerdo a intervenciones del CERFI, de nueva cuenta, este centro regional de fusión de inteligencia, donde participa la Marina, la Fiscalía General de la República, etcétera, etcétera, como ya lo señalé, era Adán Augusto López. Están ahí de nueva cuenta, está el documento Pantera Caso Sorullo, abril 2021,
está CERPI, Centro Regional de Función e Inteligencia, Coatzacoalcos, Veracruz, agosto de 2019. Está el caso Sorullo, Benjamín Mollinedo Montiel Pantera, julio de 2021, señalando a Dan Augusto teniendo conversaciones con estas personas. Cuando estaban grabando a diferentes integrantes, no solo de la barredora, que era un apéndice de los Zetas, sino también a un sujeto llamado Gabo, la apodaban el Gabo, que también estaba Gabriel Eduardo González Alejandro, alias el Gabo, él sí, por parte de la vertiente de Cártel Jalisco Nueva Generación, específicamente tráfico ilegal de hidrocarburos. Aquí en el caso Tabasco no solo estamos hablando, como bien lo dijo Maridalia, de narcotráfico, principalmente tanto la barredora como Cártel Jalisco Nueva Generación en ese estado, además del narcotráfico, además del tráfico de migrantes, el big business era el tráfico de hidrocarburos, que sabemos que es una vertiente que se puede abrir a Tamaulipas, con Américo Villarreal, con el Rey del Huachicol, etcétera, etcétera. O sea, es ahí, Carmen, cuando el mapa se va haciendo, cuando las piezas van poniéndose en el tablero y uno va entendiendo qué pasó el sexenio pasado y por qué hoy estamos como estamos. No solo debo decir que hay las conversaciones telefónicas, los mapas, los documentos donde se refieren a Dan Augusto haciendo acuerdos con la delincuencia organizada, no solo cuando fue gobernador, sino también cuando fue secretario de Gobernación. Allí están las fechas, allí están los documentos, quien tenga curiosidad de verlos, está en Narcosistema, o cada uno puede ir a buscar, los periodistas que tengamos acceso a estos Guacamaya Leaks, ahí están, pero no solo eso. En los mapas, Carmen, en estas informaciones del CERFI, verificadas y publicadas en 3, 4, 5 documentos a lo largo de los años, está también Jaime Humberto Lastra Bastar, quien fue nombrado por Adán Augusto López fiscal general de justicia de Tabasco y que hoy es diputado federal de Morena. También está Serafín Tadeo Lascano y Jesús Amaya Guerrero. Estos dos funcionarios señalados desde entonces, 2010, 2019, 2020, 2021, 2022, son hoy están ahí, miembros del gabinete de Javier May Rodríguez. Uno tiene el cargo de secretario de Seguridad Pública y el otro comisionado de la Policía Estatal. Entonces, qué bueno que el gobierno de Estados Unidos investigue. Aquí lo absurdo, lo ridículo, lo infame, es que los mexicanos pagan de sus impuestos, se toman de sus impuestos millones y millones de pesos para hacer estas tareas de inteligencia. O sea, no es que seamos estúpidos, no es que las áreas de inteligencia sean estúpidas, no es que la Sedena, la Marina sean imbéciles, perdón por la expresión, pero ya lo sabían, la información sí la tienen. El problema es por qué no hicieron nada. Uh-huh. Ahora se nutrirán, como dice Maridalia, de esta nueva información que llegue Trump, qué bueno, pero ellos tienen en sus sistemas de inteligencia toda la información, todo el mapeo de las llamadas, las fechas específicas. ¿Cómo es posible que si existe esa información en los archivos de las áreas de inteligencia, de las principales secretarías de este país, Adán Augusto pueda ser coordinador, haya sido podido ser coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum y hoy sea coordinador de la bancada de Morena y nadie diga nada? La fiscalía no haga nada. Es ahí cuando uno se pregunta, ¿de verdad tiene que ser el gobierno de Estados Unidos quien haga esta tarea? El gobierno de México no lo ha hecho porque no ha querido. Los documentos, los millones de documentos hackeados por Guacamaya Leaks de áreas de inteligencia lo prueban. El gobierno de López Obrador, la Marina, la Sedena, la Fiscalía General de la República, sí lo sabían. Aquí la gran pregunta, y con esto termino, es ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué no solo no hicieron nada, sino premian a todos estos malos funcionarios? Ahí dejas esta pregunta crucial, Anabel Hernández. Les aprecio a las dos que estén aquí con tantos asuntos relevantes. Maridalia Gómez, gracias por estar aquí. Buenos días y buen fin de semana. Muy buenos días, Carmen, Anabel, audiencia. Muy buen fin de semana. Anabel, buen fin de semana. Vaya temas que nos dejan de tarea. Buenos días.